Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy, sábado 9 de noviembre. Y la frase para hoy: tu cuerpo es tu templo, manténlo puro y limpio para que tu alma lo habite. Entonces, mis hermanos, ahora abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro de Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas
les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hermanos, cada noviembre celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Y por qué es eso? Es comprensible que conmemoremos santos o místicos, pero ¿por qué un edificio? Se podría argumentar que es la iglesia del Papa, la sede oficial del obispo de Roma. Si bien esta conexión papal proporciona Estado, no se gana el derecho de tener un día completo dedicado a ella. Si ese fuera el caso, entonces la Basílica de San Pedro debería ser honrada también. Sin embargo, se ha ganado este derecho porque este fue el primer edificio público otorgado a los cristianos por Roma cuando Constantino legalizó el cristianismo, poniendo fin a décadas de persecución en Roma. Si bien este fue un evento significativo, sin duda vale la pena conmemorarlo. La iglesia primitiva vio este pronunciamiento del emperador como una confirmación de su creencia en Cristo resucitado, quien es la piedra angular de su fe. Para ellos, esta primera iglesia catedral simbolizaba la comunidad cristiana. Entendieron, como San Pablo sugirió a la comunidad de Corinto: nadie puede poner un fundamento que no sea el que está allí, a saber, Jesucristo. La Basílica de Letrán no pretende ser una meca. No hay obligación de asistir a esta catedral. Tiene la intención de servir como un símbolo de cómo la fe en Cristo triunfará siempre sobre el mal. La historia de esta basílica atestigua esta verdad. A pesar de ser saqueada y destruida en numerosas ocasiones, siempre fue reconstruida, lo que significa que la iglesia, con Cristo como su fundamento, nunca puede ser inmovilizada. Mis queridos hermanos, es bueno recordar esto, ya que la iglesia actualmente está luchando contra el escándalo y las divisiones que amenazan con destrozarla. La iglesia sobrevivirá, el cuerpo de Cristo sobrevivirá. No importa cómo pueda ser atacado desde afuera o desde adentro, el Letrán nos recuerda que nuestra fe construida sobre el fundamento de Cristo nunca puede ser contenida. Este fundamento indestructible nos da esperanza. Como San Pablo enseñó a los corintios, somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Aunque podamos enfrentar desafíos en nuestra fe, si Cristo es nuestro fundamento, nunca seremos derrotados, así como nunca pudieron derrotar ese templo material como es la Basílica de Letrán. Ahora bien, nuestra responsabilidad es cuidar de nuestro cuerpo físico y espiritual. El físico porque como cristianos tenemos que cuidar nuestra salud. Si vas al médico y te receta alguna medicina o algún hábito de comer, ya sea menos azúcar o menos sal, lo que sea, y no te cuidas, estás ofendiendo a Dios porque Él te ha dado un cuerpo físico para que lo cuides. Y si eso es con el cuerpo físico, imagínese usted con el cuerpo espiritual. Mucho más necesitamos cuidarlo, porque de ese depende que vivamos para siempre con Jesús en el cielo.
Por eso debemos aprovechar los sacramentos como la confesión, donde limpiamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, la Eucaristía, donde alimentamos nuestro espíritu con el cuerpo y la sangre de Cristo, y por supuesto la oración y la meditación de la palabra hacen que nuestro cuerpo, que es templo de Dios, esté bien cuidado. Los santos y los místicos son ejemplos de cómo debemos vivir el Evangelio. El Letrán nos recuerda que cada vez que nos reunimos como comunidad, lo hacemos con el conocimiento de que nuestro edificio de la iglesia y cada uno de nosotros es una morada de Dios. Ambos nos recuerdan la necesidad de reverenciar nuestros espacios sagrados y respetarnos a nosotros mismos y a los demás, quienes representan al Dios que adoramos. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, podríamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿cómo estoy cuidando yo mi cuerpo físico y espiritual? ¿En qué necesito mejorar? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día, Padre Santo, a cuidar de nuestro templo, tanto físico como espiritual. Señor, que tú puedas habitar en cada uno de nosotros, Jesús, de una manera limpia y pura. Danos tu gracia para lograrlo, para que cada día a través de los sacramentos, Señor, de la confesión, de la Eucaristía, a través de la oración y de la lectura de la palabra, de encontrarnos contigo en cada meditación que hagamos diariamente, Señor, podamos mantener nuestros cuerpos, nuestro templo espiritual limpio, Señor, para que tú habites en él. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un sábado bendecido. Recuerda ir mañana a la Santa Misa. Eso es bien importante, encontrarte con Jesús en su casa, en su templo. Y recuerda también que siempre oro por ti. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga abundantemente. Y nunca olvides, tu cuerpo es tu templo, manténlo puro y limpio para que tu alma lo habite.